Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Que empecemos. A usted que está con nosotros por este medio, quiero agradecerle por el cuidado que tiene para estar en este tipo de programas, especialmente en este tipo de entretenimiento. Creo que cuando lo vemos desde el punto de vista religioso, pues nos detenemos aquí para escuchar una palabra, para ver qué nos van a decir hoy. Y en este caso estamos hablando sobre un aspecto importante y estamos enfocándonos sobre el fundamento espiritual. De eso estamos hablando en este tiempo. Y hoy justamente vamos a hablar sobre una palabra que es convicción. Y quise tomar el Salmo número 27 y en el versículo 10. Salmo 27, versículo 10, donde el salmista dijo lo siguiente: aunque mi padre o aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Oiga, qué palabra tan importante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice la versión 60, con todo, Jehová me recogerá. Eso dice la versión 60. Pero en esta versión más reciente dice que aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Y me sonó bonita esa palabra. Desde que estoy pensando en ese pasaje, desde que estoy pensando en estas palabras, desde que estoy pensando en el Salmo 27, al ver la autoevaluación que yo me puedo hacer acerca de mi convicción, acerca del momento en el que yo me encontré con el Señor, resolví servirlo, el momento cuando me acuerdo hace rato, estando tal vez allá por los 90s, quizás 92, 95, por ahí. En un bus me tocó testificar acerca de mi convicción. Y yo le dije a las personas que yo era evangélico por 3 cosas. Les dije que era evangélico porque me enteré a través de la lectura de la palabra que no hay ni una sola persona absoluta. Eso quiere decir que le vamos a rendir cuenta a alguien en cualquier momento y ese alguien es Dios. De ahí me enteré a través de la Biblia que el mismo que va a juzgar a los creyentes es el mismo que va a juzgar a los inconversos. Entonces dije, no tiene caso que si yo voy a comparecer ante Dios, que el mismo que da la bendición también hace la sentencia para la condenación. Entonces no tiene caso, mejor que me dé una sentencia para bendición. Así que fue la segunda cosa. Primera cosa es que yo no soy absoluto, tengo que entregar cuentas. Y segundo es que el mismo que va a juzgar a los dos, al inconverso y al convertido, o sea, es Dios. Entonces no tiene caso que yo vaya a verle la cara a Dios y que me mande para donde no quiero, siendo que Dios me va a decir, bueno, te ganaste el infierno, y Dios me va a decir, te ganaste el cielo. Entonces prefiero que me diga, te ganaste el cielo, porque es el mismo que me va a recibir. Y lo tercero es que somos mortales.
Y todos los mortales pues estamos sentenciados a un momento en el que nos vamos a morir. Y después de la muerte, dice la Biblia, viene el juicio. Entonces, todo eso me hizo sentirme convencido de mi vida cristiana. Y claro que he pasado momentos bien feos, momentos bien duros en la vida cristiana. Momentos en los que algunos pudieran pensar que ya no debería ser cristiano. Como dijo alguien, ¿dónde estabas tú cuando me pasó esto? Hablando de Dios, la responsabilidad de Dios. Le pasó una desgracia y dice, bueno, ¿de dónde estaba Dios en ese momento? Algunos se han resentido con Dios por decisiones o por incidencias que se registran en la historia. Y como esas, pues he visto algunas yo. Tendría muchas razones para no estar ya perseverando, pero esas tres cosas me hacen sentir convicción. Y haciendo un análisis de la convicción mía y la convicción del salmista, tanto cuando dice Jehová es mi luz, es mi salvación, de quién temeré, y Él es la fortaleza de mi vida, de quién he de temorizarme, y todo lo que usted sabe del Salmo 27. Y luego dice que el deseo de David era estar en la casa del Señor, porque él sabía que ahí en el tabernáculo del Señor, en la morada de Dios, él podía estar protegido del momento del mal. O sea, el deseo, la convicción que él tiene es tal que marca su fundamento espiritual. Entonces, en este caso, si fuera así, no digamos, bueno, quiero estar en la casa de Dios, sé que Jehová es mi fortaleza, y podemos decir tantas cosas de Dios, pero ahora viene el detalle. Él dice, pudiera ser que en algún momento dado mis padres aún me abandonen. Pero esto no fue una sola simple palabra del salmista, sino que muchas personas se han encontrado con ese fenómeno, con que por causa de la religión han tenido que ser despreciados por sus papás o por su familia. Conozco familias que una vez un muchacho se mete a la iglesia, o conozco matrimonios que tal vez la esposa se convierte o el esposo y comienzan a tener problemas. A partir de ahí se les arruina la vida familiar. Entonces pareciera que el salmista no solo estaba hablando de una suposición, estaba hablando de algo que pudiera darse, y más tarde pues se dio, porque han habido casos en los que algunas personas han tenido que ser hasta despreciados por su familia por causa del testimonio. Y aquí es donde tenemos que pensar en eso de la convicción, porque cuando hablamos de la convicción, estamos hablando del convencimiento en algo. Yo sé por qué estoy haciendo esto, sé qué es lo que me espera después de esto, y eso es lo que cada creyente debe tener, convicción, porque es la única manera en la que él no va a dejarse mover en los momentos difíciles. Por ejemplo, me despreció mi mamá, me despreció mi papá, me despreciaron mis hermanos, me despreció mi novia, me despreció mi novio, me despreció mi esposa, me despreció mi esposo. Entonces, pero si hay convicción, vamos a saber distinguir una cosa de la otra. Obviamente vamos a llorar por el desprecio o por el problema, pero no vamos a negar nuestra fe, no lo vamos a relacionar, porque sabemos que todos pudieran fallar, menos Dios. Entonces, cuando hablamos de la convicción, entonces estaríamos diciendo que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa y lo que siente. ¿Por qué sirvo a Dios? Como dijo Job, cuando su esposa le dice, pues todavía mantienes tu integridad, le dice, maldice a Dios y muérete. Y dice Job, mujer, has actuado como una necia. ¿Podemos recibir de Dios solo el bien y no también el mal? Entonces él dijo, yo no voy a maldecir a Dios, yo no voy a claudicar contra Dios. Tú me insinúas que debo de fallarle a Dios, pero no lo haré. Y si pensamos así, en el caso de David, hubo un momento en el que David se vio menospreciado por su esposa, porque él estaba haciendo pública su adoración, estaba danzando como un trastornado, como un demente, como un loco en la calle, y su esposa dice que lo menospreció en su corazón por causa de lo que él estaba haciendo. Así que, si hablamos de la idea de convicción, yo sé por qué lo hago, sé por qué lo pienso, sé por qué lo digo, así que no me va a mover nadie. Tengo razón
para pensar y para creer. De ahí que la convicción también es el estado de la mente. Tiene que ver, en cuanto hablamos de la mente, también tenemos que pensar en la parte interna del ser humano, en el que un individuo, quien sea, considera el verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o de una cosa. Por ejemplo, ¿cómo ha actuado Dios en los problemas anteriores? ¿Cómo ha actuado Dios cuando yo he estado metido en problemas difíciles? Entonces la pregunta es, ¿cómo va a actuar ahora? ¿Será que a Él le truenan las rodillas y que por pararse se cae? ¿O no será que todavía está muy potente para detenerme de la mano y que yo no me caiga? Entonces, ¿qué conocimiento tengo yo del poder, del amor, la compasión y la bondad de Dios? Entonces, si tengo conocimiento de lo que Él ha hecho conmigo, entonces puedo sostener diciendo, no importa que todos me desprecien, no importa que todo me salga mal, estoy seguro, Dios estará conmigo en el peor momento que yo esté pasando. Que a eso equivale lo que estaba diciendo el salmista. Hermanos, es el colmo si un padre lo desprecia a uno. Eso sería lo peor que pudiera pasar socialmente hablando. Pero dice el salmista, no importaría si llegáramos hasta ese grado. Yo sé que Dios se va a encargar de mí. Y eso ya tiene que ver con la convicción. Y estaba pensando entonces que la convicción es fundamental. Primero, para encontrar la motivación a la hora de llevar a cabo determinadas acciones. ¿Para qué es necesaria entonces la convicción? Para encontrar la motivación a la hora de llevar a cabo determinadas acciones. Espero que usted lo pueda copiar. También es necesaria o es fundamental para ser positivos y confiar en que las cosas que vamos a realizar se van a conseguir, y a la vez también para convencerse de que uno mismo está y a la vez estará bien y si se puede mejor. Aparte de cualquier situación, por encima de cualquier pronóstico, por encima de cualquier diagnóstico, vamos nosotros a asegurar que vamos a estar bien y podemos mejorar. Espero que nos estemos entendiendo. De eso hablamos. ¿Cuál va a ser la crisis en la que vamos a caer si mi padre y mi madre me desprecian? Eso es fatal para la emoción, el sentimiento. No quisiera pensar qué se siente, pero si aún eso sucediera, al creyente dice, eso no importa. Yo sé que mi Dios, mi Padre, se va a encargar de mí. Y eso es importante. Entonces, mis hermanos, con Dios, a pesar de los pesares, vamos a estar mejor. Tenemos que entenderlo. El salmista dice, pudiera ser que aún mis padres me abandonen. Sin embargo, el Señor se encargará de mí. Eso dice el salmista. Pudiera ser que mis padres me abandonen. Eso quiere decir que si mis padres son capaces de abandonarme, me pueden abandonar mis amigos en cualquier momento. ¿O no es así? Porque los padres es lo mejor que tenemos en esta vida. Mi madre y mi padre, después de ellos, Dios, mi madre y mi padre. Después de eso, pues viene mi esposa, vienen mis hijos, porque vinieron en la línea como los hemos recibido. Porque primero tuvimos a Dios, luego tenemos a nuestros padres, luego nos crecemos y nos hacemos adultos y ya encontramos pareja. Si vamos en el orden, nos vamos a dar cuenta que lo peor que nos pudiera pasar es encontrarnos con el desprecio de los padres. Pero qué interesante, el salmista dice, no importaría si llegáramos a ese grado. Todos me pueden fallar. Dios se va a encargar de mí. Hermanos amados, que los padres nos abandonen sería un colmo social. Sin embargo, el cristiano verdadero y bien cimentado, ni siquiera por eso se deja mover de su fe en el Señor. Algunos, cuando la novia los bloquea, ya luego empiezan a pensar un montón de cosas negativas, hasta de irse de la iglesia, que es renunciar al ministerio, que dejar de estudiar, dejar de trabajar, y algunos hasta han pensado colgarse una cuerda al cuello y lo han hecho por una simple decisión. Que yo quisiera que pensáramos, y David dijo, si mi papá y mi mamá me echaran por un lado,
entonces hay que ponerle cuidado a lo que nos pasa, de verdad. Hay que tenerle cuidado a lo que nos pasa. Porque el cristiano verdadero y bien cimentado, ni siquiera por ningún tipo de emociones de esa, va a negociar su fe. Su fe es no negociable. Y eso tiene que entenderse por separado. La pregunta que yo me hacía es: ¿de dónde parte la idea para este tipo de convicción? Amén. ¿De dónde parte la idea para este tipo de convicción? Pues obviamente cada uno de nosotros tenemos que contestarnos de la siguiente manera. Eso parte de la experiencia y del testimonio interno que nosotros tenemos acerca del trato que Dios nos da en comparación al trato que nos dan las personas. Amén. Pregunto, ¿habrá persona en el mundo que nos trate como Dios nos trata? ¿Habrá persona en el mundo que nos quiera como Dios nos quiere? ¿Habrá persona en el mundo que nos tenga tanta paciencia como Dios nos tiene paciencia? ¿Habrá persona en el mundo que nos ayude en la manera que Dios lo hace? Entonces, ¿por qué a veces no nos detenemos a hacer esas comparaciones? Bueno, pero si ya vimos que todos me han abandonado menos Dios, y eso está dentro de nosotros como un testimonio interno, entonces vamos a entender lo siguiente: que el amor de Dios basta para todo. Amén. Lo puede decir. El amor de Dios basta para todo. Hay un cantante por ahí que dice: con Cristo me basta, me basta, me basta. No sé cómo dice. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado? ¿Cómo es? Ese señor dice: con Cristo me basta. Y hay otras cosas más. Pero la pregunta es: ¿estamos convencidos nosotros de que el amor de Dios basta para superar cualquier situación? ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo que tenemos que llegar a entender nosotros como creyentes. Alguien me decía esta semana, cuesta soltarse uno de su madre cuando la está despidiendo en el cementerio. Hay un compañero ministro que tuvo su experiencia ahorita y dice: eso es duro, cosa difícil, inexplicable, está diciendo él cuando está despidiendo a un ser querido como su mamá. Pero dice: pero el Señor es mi fortaleza y el Señor me ayuda a soportar estos golpes que la vida me da. ¿Por qué razón? Porque aunque mi padre y mi madre se vayan, el Señor va a encargarse de mí, porque el amor de Dios basta para todo. Lo podemos entender así. El amor de Dios, diga conmigo, basta para todo. Pero ¿sabe una cosa? Le tengo mala noticia, porque algunos no lo ven así. Luego dice: no, es que tengo problemas en mi matrimonio, no voy a la iglesia. O sea, se desquita con Dios. Tengo problemas en mi familia, se pelearon entre ellos, no voy a la iglesia. Bueno, ¿qué le hicieron en la iglesia? Si los problemas los tienen ahí bajo la cama ellos. Entonces, ¿para qué están pensando en el lugar donde no les han hecho daño? Pero el problema es que no pueden ellos dimensionar que el amor de Dios nos ayuda a superar cualquier situación. ¿Nos queda claro? Entonces, el cristiano que está convencido que el amor de Dios basta para todo, entonces dice: voy a llorar mi tristeza, voy a llorar mi situación, pero del amor de Dios nada me va a separar. Amén, hermano. Nada me puede separar del amor de Dios. Pero a eso, ¿cómo se le llama? Se le llama convicción. Me duele, lloro, me ven llorar, me ven desanimado, me ven desalentado, me ven ahí todo achicopalado, pero el amor de Dios que me sustenta no puede irse de mi corazón. Por lo tanto, nada me podrá separar de su amor, por más grandes que sean los problemas. De ahí que tenemos nosotros que estar seguros de que la fidelidad divina es tal que si aún nuestros familiares nos abandonan, Dios no lo hará. Amén. La fidelidad de Dios es tal que si aún nuestros familiares nos abandonan, Dios no lo hará. ¿Están de acuerdo con eso? Dios no nos abandona nunca.
Y hay una canción que es antigua, dice: no me desamparará ni me dejará, pues prometió no dejarme, nunca apartarse de mí. Y hay otras palabritas bonitas que dice ese canto, pero tomemos esa nada más. Cuando dice no me dejará, no me desamparará ni me dejará, Él prometió no dejarme, nunca apartarse de mí. Entonces tenemos que entender, Él es fiel, y si Él dijo que no te dejaré ni te desampararé, entonces las palabras del salmista dice: mi padre y mi madre pudieran dejarme, pero Dios se encargará de mí. Entonces vamos a empezar a fortalecer nuestra vida, pero eso significa que nuestro fundamento espiritual está bien anclado. Estamos rígidos, estamos cubiertos con la protección del Señor y tenemos la construcción de nuestro edificio espiritual está sobre la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que entender esa situación. Y por último, el fervor y amor por las cosas de Dios, lo puede decir conmigo, es no negociable. Recuerdo en una ocasión que un amigo mío estaba haciéndome no me recuerdo si era una transferencia o era pagándome algo, pero me dio un cheque. Y ese cheque tenía esa palabra no negociable. Eso quiere decir que el único que lo podía cambiar era yo. No podía nadie más representarme, como algunas veces lo endosamos, ¿verdad? Yo firmo y luego firma otro y se puede. Pero en ese caso no, el que tenía que ir era yo. Y en este caso, cuando hablamos del fervor por las cosas de Dios, hermanos, esto es no negociable. No se puede comparar con otra cosa. Tendríamos nosotros que entender eso, que del amor de Dios no me va a apartar el no de ningún familiar, quien sea, mis amigos, la empresa, la institución, el gobierno, el ejército, quien sea, que se me oponga de por medio. Yo no voy a cambiar el amor de Dios por nada, porque es no negociable. Pero eso lo tiene nada más la persona que tiene convicción. No todos lo hacen, pero muchos sí lo hacen. Quiero que veamos entonces cómo responde el Eterno a las convicciones cristianas. O sea, Dios se quedará así nada más sin responder. ¿Qué dijo David? Si mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dijo David? Con todo, Jehová me recogerá, o Jehová se encargará de mí. Pero ¿qué dice el Eterno? En Isaías capítulo 49, versículo 15, el Eterno dijo: ¿se olvida una madre del bebé que amamanta? ¿No tiene compasión del hijo que dio a luz? Y dice el Eterno: aún si eso llegara a pasar, que la madre se olvide de su bebé, que se olvide de aquel que le tiene que dar el biberón a las 11 de la noche, si ella se olvidara de su bebé, yo no te olvidaré. Ve qué palabra más bonita. Dice, pudiera ser, como dijo David, si mi padre y mi madre me dejaran. Eso dijo David, Dios se va a encargar de mí. Y el Eterno responde diciendo, pudiera ser que la madre se olvide de su hijo. Pudiera ser que se le duerma el pájaro y dice, ay, a mi hijo no le di de comer hoy. Pudiera ser. Pero dice, si eso llegara a pasar, les prometo, yo no me olvidaré de ustedes. Hermanos amados, no solamente es la convicción de un hombre, sino también el compromiso de un Dios que no falla. Tenemos que entenderlo así. No solamente tiene que ver con la convicción mía. Diría, mi convicción puede ser vaga, mi convicción puede ser infundada, pero en este caso la palabra dice que el Eterno promete que si la madre se olvidara de su familia, Él nunca lo hará. ¿Verdad que suena fantástico este tipo de palabra? Entonces, pero debe tener usted la convicción que el Eterno se compromete, o sea que no se queda nada más con la confianza, va, está bien, vamos a ver qué hacemos. No, Él dice, si tú crees que aunque tu familia te abandone, yo no lo haré, yo te lo prometo que así va a ser. No estás infundado, estás bien plantado, así como lo estás pensando, así como lo estás diciendo, así va a ser. Entonces, hermanos, allí ya entra en juego mi convicción.
tengo que convencerme, estar convencido de que no es un pensamiento nada más, es un asunto formal en el que yo puedo confiar en el Señor, y Él también dice: no tengas pena, yo voy a responder a esa confianza que tienes en mí. ¿Verdad que suena genial, hermanos? Suena fantástico. Me llamó la atención esas palabras. Y llegando a la parte final, me llamó la atención pensar en esto. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como lo es un padre con sus hijos. Dice el Salmo 103, versículo 13, dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Hermanos amados, a mí me bendice esta palabra, porque no estoy hablando palabras que se me ocurrieron, no, la palabra del Señor respalda eso, que si mi papá y mi mamá me dejaran tirado, si mi familia, si quien quiera me dejara tirado, abandonado, el Señor nunca lo hará. Él se comprometió con su palabra, y Él dice: como el Padre, hablando de usted, y Jesús dijo: ustedes son malos, pero saben, dan cosas buenas a sus hijos. Ustedes saben que sus hijos son malagradecidos. Ustedes saben que sus hijos aquí, que sus hijos allá, sin embargo, hacen lo mejor por ellos. ¿O no es así? Hay hijos de nosotros que a veces decimos: no sé si darle o no darle, pero dicen: no, es mi hijo y tiene derecho a una herencia. Y dice entonces el Eterno, a través de Jesús, dice: ustedes son malos, pero saben dar buenas cosas a sus hijos. Entonces la pregunta es: ¿y no creen ustedes si el Señor puede ser mejor que ustedes? ¿No creen que si ustedes, siendo malos, pueden hacer bien a sus hijos, el Señor podrá hacer cosas mejores para los que le temen? Entonces de aquí es que tenemos esta conclusión, que el Señor es bueno con los que lo respetan, como lo es un padre con sus hijos. Pero aquí viene el desafío: basta que tengamos una interacción cercana con Dios y estemos bien cimentados espiritualmente para ser cristianos inamovibles. No se logra solamente con una palmadita en la espalda, que no, usted puede, dele, usted puede. Hermanos amados, no hay peor tristeza que trabajar con una persona que ni él mismo cree que puede. Yo le digo: usted puede, y él dice: quién sabe. Y cuando se mete en una cubeta, dice: estoy metido en un océano. No, en una poquitera de agua está metido. Y yo le digo: no, si es poco el agua. Usted piensa: pero esta es agua suficiente para ahogarme. Obviamente sí, tiene razón en parte, pero no pone de su parte pensando que es demasiada poca agua como para que él domine ese problema. Tenemos que entender entonces que la convicción no son palabras. La convicción tiene que ver con nuestra fe. La convicción tiene que ver con nuestra experiencia con Dios. La convicción tiene que ver con nuestra relación. Como cuando he estado metido en problemas serios, el Señor ha estado pendiente. Entonces, cuando yo he visto actuar a Dios, entonces puedo dar testimonio que lo que digo de Él es real. No es entonces una palabra que me den información. Y mi palabra hoy, esta reflexión de hoy, es para que cada uno de nosotros nos evaluemos qué tan cimentados estamos espiritualmente como para decir: no importa lo que me pase en la vida, no importa quiénes me tiren por un tubo, no importa quiénes me tiren por un barranco, no importa quiénes me desprecien, no importa quién fracase, yo sé que el Señor va a tener cuidado de mí. Pero eso debe ser experiencia y tener una conclusión. ¿De quién? De cada uno. Y sacar una conclusión en razón de qué, de su relación con Dios. ¿Alguna vez el Señor le ha ayudado? ¿Lo puede volver a hacer? Si ha pasado momentos difíciles, ¿no cree que le pueden venir otros peores? Claro que le pueden venir otros peores, pero si el Señor está con nosotros, aunque falle todo, si Él está con nosotros, nos va a ir bien, porque Él se encargará de nosotros. Así que, mis hermanos, quisiera pensar que en la medida que nos fundamentemos espiritualmente, tendremos la convicción de no echarnos hacia atrás por nada del mundo. Repito esto: en la medida que nos fundamentemos espiritualmente,
tendremos la convicción de no echarnos hacia atrás por nada del mundo. Es bueno que cada uno nos evaluemos para ver si nuestra respuesta ante las vicisitudes difíciles de la vida nos pudieran mover fácilmente o no. Pero ese es trabajo de cada quien. Bueno, ¿qué cosas me pudieran separar del amor de Dios? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante? Ahí Pablo dice: nada me puede separar del amor de Dios. Pero la pregunta que yo le hago es: ¿usted ya probó para ver si todo eso que Pablo dice que no lo puede separar del amor de Dios a él, usted lo pudiera superar en algún momento? ¿O no será que a la primera tira la toalla? Entonces, quien tiene que evaluarse no es el que le dirige la palabra. Quien tiene que evaluarse es usted. ¿Qué tan fuerte soy para soportar cualquier situación comparada, aunque mi familia más cercana me haga pedazos? ¿Qué tan fuerte soy para creer que en medio de cualquier realidad, por grande que parezca ser, Él se va a encargar de mí? ¿Qué tan fuertes somos? Pero esa evaluación la tenemos que hacer cada uno de nosotros y responder cada quien por su propia convicción. Espero que este mensaje en algo nos ayude a medir nuestro nivel de convicción. Y si pudiéramos decir, como dijo David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si pudiéramos decir así, pero ya lo hemos probado que así es, entonces tenemos que levantar nuestras manos y bendecir al Señor, porque con razón es que no hemos sido movidos todavía de nuestra fe, porque Él ha estado con nosotros como lo prometió. Así que yo quiero que le demos gracias al Señor por esta palabra, pero sobre todo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos una evaluación, un examen de conciencia. ¿Qué tan convencidos estamos de nuestra fe? ¿Qué tanta convicción tenemos para ser fieles a pesar de los problemas más severos de la vida? Cada quien tome su propia conclusión. Quiero que oremos. Padre, en este momento te doy gracias por esta conclusión que hemos tomado de las palabras que dijo el salmista. Cuando digo conclusión me estoy refiriendo a nuestro comentario, a nuestra reflexión, a nuestras palabras. Estoy tratando de pensarlo y así tratar de vivirlo también, evaluarme a la luz de esa palabra. ¿Qué tan firmes están mis pies sobre la roca? ¿Qué tan fundamentado estoy espiritualmente? ¿Qué tanta capacidad tengo para decir que nada me moverá de mi fe? Aunque mi familia me tirara al barranco, yo puedo asegurar que tú te vas a encargar de nosotros. Aunque nos fallaran en la empresa, aunque nos fallaran en la institución, aunque nos fallara el gobierno, aunque nos fallara quien nos quiera fallar, tú te vas a encargar de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que reconozcamos en qué nivel de madurez espiritual estamos, para que podamos responder conforme a esa convicción que tenemos de nosotros mismos. Estas palabras no pueden cubrirnos desde una bendición pastoral o ministerial. Estas palabras nos pueden cubrir en la medida que cada uno nos evaluamos a la luz de la fidelidad tuya y también de nuestra fidelidad hacia ti. Ayúdanos para tomar en cuenta que esta palabra viene con la intención de hacernos ver quién somos y qué pudiera pasar en un momento difícil, para que podamos entonces actuar y reaccionar positivamente a sabiendas que en medio de cualquier circunstancia tú nos vas a ayudar y te vas a encargar de nosotros. Tus ojos pondrás sobre los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, este te servirá. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión. Pido que haga aquello para lo cual tú nos las has enviado estas palabras el día de hoy. Gracias por ocupar nuestra boca, nuestra mente y corazón para hacer uso de esta reflexión, que espero que sea para la honra y para la gloria de tu bendito nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de escuchar esta reflexión. Y a usted, gracias por esa paciencia y por quedarse con nosotros. Espero que el Señor nos siga bendiciendo
Y por mi parte, pues será hasta una próxima, si el Señor así me lo permite. Bendiciones del Señor.